Tenemos a la gente que participan en línea. Tenemos servicios de interpretación, entonces pedimos que los candidatos hablan de forma despacio en contestar sus preguntas. Voy a intentar hacer lo mismo. Vamos a seguirnos acordando. Ya tenemos preguntas que se entregaron por adelantado. Para los que están en vivo, tenemos tarjetas y plumas para que puedan escribir sus preguntas o puede levantar su mano y Amy McMahon va a recoger sus preguntas. Para los que están en línea, si lo puede ocupar la sección de Q y A, preguntas y respuestas en línea. Vamos a comenzar con los candidatos. La primera pregunta, vamos a pedirles que pasen unos 3 minutos por pregunta. Si puede presentarse, por qué tiene interés en la posición y por qué tiene interés en ser el monitor independiente. Y Tania, si puede contestar primero. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Tania McCleary. Yo vivo en Dallas, Texas, y yo soy la primera monitor para la ciudad de Dallas. Y para el panel de supervisión, comenzamos la oficina en octubre de 2019. Me contrataron en febrero de 2020 y un mes después entramos en la pandemia. He pasado la mayoría de mi tiempo en la pandemia. Antes yo trabajé como el monitor principal para la fuerza policial. Yo comencé esta oficina para la oficina. El uso de fuerza normalmente hace que la policía está en el panel primero del periódico. Hemos trabajado con casos muy graves o serios. También para darles un contexto, aunque Nueva Orleans es una ciudad más pequeña, tenemos mucha popularidad, entonces tenemos millones de personas que están pasando por la ciudad. Tenemos los ciudadanos y también tenemos muchos visitantes a la ciudad. Y Dallas es una de las fuerzas policíacas más grandes en el país. Una cosa que me emociona por Boulder es un departamento más pequeño, cómo se ve, cuál sería la capacidad para ser el monitor independiente. Tenemos muchos aspectos también. Tenemos la universidad. ¿Qué se necesita para trabajar con el departamento para potencialmente trabajar más estrechamente? En Dallas tenemos 35,000 oficiales, entonces hay personas que no saben quiénes somos. Entonces hay personal que dicen, ay, no sabía que tenemos ese puesto. En el contexto de una ciudad más con una población más pequeña, con menos personas de diversos antecedentes y cómo se van a enfrentar eso. Eso me emociona mucho de poder participar más con el departamento, con la comunidad para tener un impacto verdadero. Gracias, Tania. Y en la última parte de la pregunta, ¿cuándo entró en supervisar? Yo soy una abogada activista. Yo soy una activista en la comunidad y cuando trabajé como abogada, yo estaba haciendo defensa criminal. Entonces, uno ve la policía de forma diferente. Entonces, yo estaba mirando el impacto de la policía en mis clientes. Organizamos siempre en la política de justicia y la policía forma parte de eso. Tuve la oportunidad de trabajar con diferentes coaliciones, organizaciones nacionales de policía y cuáles son las cosas peores y cómo hacemos un conjunto de todo eso. La justicia criminal, yo lo vivo siempre. Y
yo quiero trabajar más estrechamente con la comunidad y la policía individualmente. Chris, hola, yo soy Chris Duer. Yo vivo en Brooklyn, Nueva York, y voy a intentar hablar despacio. Es un reto. Gracias a todos que se presentaron hoy, los que están aquí, que tomaron el tiempo. Hay adolescentes aquí. Yo creo que eso es muy importante, que los jóvenes participan en el proceso. Gracias por los que están participando en línea. Es muy importante tener esa participación comunitaria para formarse parte del proceso. Yo trabajé con un departamento de repaso de quejas que investiga los alegatos de mal conducta. Es la agencia más grande del país. Yo pasé 17 años ahí. Originalmente yo soy de Michigan. Yo me mudé de Michigan para aceptar ese trabajo en 2003. Y durante mi tiempo ahí, comencé investigando. Había un compromiso de 2 años. Yo estudié economía en la Universidad de Michigan, pero yo tuve interés en periodismo de investigación, pero yo necesitaba una experiencia en ese tipo. Y hice la solicitud para los que recién se graduaron de la universidad. Yo tuve interés en periodismo, justicia. Yo fui para un compromiso de 2 años y me di cuenta que realmente me encantó el trabajo. Si yo tenía que ir a estudiar más, yo tenía que planificar cómo lo iba a hacer en mi mente. Lo hizo un compromiso de 3 años y después de todo me quedé 17 años. Yo trabajé en diferentes puestos, he investigado muchos casos diferentes. Yo trabajé como investigador, me pidió comenzar la unidad de investigación. Los ciudadanos pudieron trabajar en enfocarse en los delitos de la policía. Eso fue varios años. Eventualmente, cuando salí, yo fui el director adjunto ejecutivo y uno de los investigadores, y tuvimos 5 o 10 casos a la vez. Investigué o supervisé muchos casos diferentes. Uno que posiblemente conocen es el caso trágico de Eric Gardner. Es una lástima que tenemos que referirnos así. Fue el primer caso público, no puedo respirar. Y el oficial que cometió el delito eventualmente lo llevaron a juicio por nuestra unidad. Eso es para hablar del nivel de casos que miré ahí, y salí a finales de 2020 y desde ese entonces trabajé en la televisión y producción de películas, desarrollo como en investigación y gerente de producción, que he trabajado en muchos shows de televisión de investigación verdadero. Yo investigué el caso, hablé acerca de buen trabajo para que formaran parte del show, y luego la parte difícil es encontrar y hacer una conexión con las víctimas. Yo obviamente, si las víctimas están muertos porque los mataron, encontrar las otras víctimas, familiares, amistades. Yo he participado en el trabajo que hice antes, pero ha sido muy poderoso en cuanto a aprender un nivel de empatía, de hablar con la gente. Tengo interés en ese puesto
porque como no he trabajado en eso por varios años, yo tuve un cambio de opinión por participarme en una obra de teatro. Juntamos la comunidad y la policía para aprender uno del otro. Fue un programa tenso y me eligieron participar. Y al final fue muy transformador. Cambió la manera que yo miré el poder de que la comunidad se vea a la policía y viceversa. Y yo quise ocupar mi experiencia para una buena oportunidad. Entonces yo vi esa oportunidad en Boulder y ese momento correcto y la oportunidad correcta. Como dijo Tania, el trabajo en un nuevo lugar que uno puede tener un impacto directo en vez de corregir cosas que han tenido en su lugar por mucho tiempo. Me gustaría ayudar a formular el nuevo proceso. Gracias. Una solicitud de los técnicos es que también se acerca más al micrófono cuando habla. Gracias para eso. Sherry, ¿no me puedo escuchar? Sí, sí lo escuchamos. Ojalá que la audiencia sí lo escuchó también. Gracias otra vez. Me da mucho gusto verlos. Que tienen interés en ese proceso cuando pudieron estar afuera disfrutando el día bonito. Yo soy Sherry Downs. Voy a contestar la pregunta en cómo me entré. Mi primer trabajo, mi primer día como abogada, yo pensé que yo iba a estar llenando papeles. Mi patrón me dijo, vamos a la cárcel y vamos a entrevistar a alguien que está bajo pena de muerte. Y el proyecto de la investigación, John Burge, es un comandante en Chicago. Los alegatos durante décadas que él y sus detectives estaban torturando confesiones de las personas detenidos en casos importantes. Generalmente los acusados fueron jóvenes, negros, hombres. Y eso fue parte de mi carrera y el siguiente paso fue que me contrataron como investigadora para la ciudad de Chicago. Nuestras carreras son parecidas. Yo trabajé como investigadora, como supervisora de malconducta en investigaciones. Ahora yo soy directora de investigaciones. Yo soy gerente de la unidad de entrada. Superviso 16 miembros de personal. Procesamos 5,000 casos anualmente. Tenemos la determinación entre mi oficina de ciudadanos y también la investigación interna. Entonces, cuando tenemos casos bajo nuestra jurisdicción, hacemos la investigación preliminar. Pero durante el transcurso de mi puesto en COPA, también he trabajado básicamente en cualquier tipo de caso en el cual tenemos jurisdicción, matanzas, detenciones, violencia doméstica como supervisora. Y en esos incidentes investigamos incidentes que miembros de la oficina de policía estaban cometiendo violencia doméstica con sus hijos, miembros de la familia, quienes supuestamente estaban cuidando. También una de las cosas que he hecho es investigar los aspectos desde el principio del caso hasta el final, tomar declaraciones de ciudadanos, de los oficiales, testigos,
coleccionando evidencia. Tenemos acceso directo a todos los reportes, hacer asesoreos de la evidencia, analizar las leyes de caso, cumplir con los reglamentos, hacer una determinación final y recomendando la disciplina. Hemos respondido directamente los incidentes críticos. Durante mi tiempo ahí respondí en el escenario de los tiroteos involucrando oficiales de la policía. La respuesta, los casos hasta finalizar la investigación. Yo he investigado más de 100 casos de tiroteos de oficiales de policía porque quiero trabajar en Boulder. Yo tuve un tiempo en abogar para ciclistas, es muy diferente, pero Boulder, de mi punto de vista, siempre es uno de los mejores lugares para andar en bicicleta. También tiene esa imagen de magia. Yo visité en 2012 y básicamente es una de mis destinaciones de vacaciones favoritos. Mi hijo también vive aquí en Boulder. Y como los dos han dicho, yo voy a repetir lo mismo, absolutamente. La capacidad para trabajar en una comunidad que realmente donde es muy importante esa supervisión de la policía, donde todo no está fijo, que podemos hacer un cambio y la comunidad es muy pensador, lo han considerado cuidadosamente. Estoy muy agradecida de estar aquí. Quiero asegurar que todos tienen sus micrófonos, están prendidos. ¿Tienen una luz verde? Asegúrense de conectarse al micrófono. El siguiente pregunta. En los últimos 2 años, eso es una pregunta de la comunidad. En los últimos 2 años, 4 miembros del panel de supervisión han renunciado y uno renunció bajo protesta. El monitor hizo la entrevista para otra posición antes de aceptar un puesto fuera del estado. ¿Cuál es su plan para volver a construir la esperanza y revitalizar la misión? He intentado seguir la situación en Boulder con el panel de supervisión en Boulder y es una situación que tiene mucho interés del público. Es una declaración de la importancia que eso tiene en Boulder. Y no sé si es que haya una falta de movimiento desde mi punto de vista, pero hay asuntos que se necesitan tratar, hay trabajo que se están haciendo para adaptar la ordenanza que autoriza tanto el panel de supervisión y también el monitor independiente. Yo sé que hay mucho interés. Yo creo que la gente tiene mucho interés y quieren hacer funcionar el proceso. Y una parte de eso es hacer eso para la comunidad de Boulder, para que los residentes puedan esperar policía respetuoso y constitucional. Los últimos 2 años, los supervisores de la policía han renunciado. El monitor anterior que aceptó una posición fuera del estado. ¿Cuál es su plan para tener un sentido de la esperanza y revitalizar la posición? Bueno, voy a tener que abundar sobre lo que dijo mi colega. Es tener que caminar el camino que se predica. Como muchos de ustedes, muchas veces han
salido porque no están de acuerdo con la supervisión y me hace preguntarme por qué aceptan la posición en primer lugar, pero no he tenido realmente una persona que apoye la supervisión. Pero la ciudad sí no estaba haciendo un papel tan bueno como debería y yo tengo un problema con ese tipo de casos. Por ejemplo, en Dallas, con los nuevos miembros, tienen que llevar una orientación, explicar las expectativas. He hablado con los líderes de la ciudad, cómo mostrar que ellos realmente apoyan a esta mesa directiva y la importancia de que ellos cuenten con los recursos que necesitan, porque la gente, aunque yo soy la directora de la oficina, la gente siempre está emocionados cuando la mesa directiva está haciendo las recomendaciones y están al ojo público. Y cuando la mesa directiva siente que tiene lo que necesita para enfrentar y para hacer la cara de la supervisión en Boulder, entonces van a tener que realmente trabajar muy de cerca con los líderes y animar a la comunidad a que participe, que realmente estamos escuchando lo que sucede en realidad, no solo a partes de la comunidad, sino a la comunidad en su totalidad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo aseguramos que cada voz y todas las voces sean escuchadas? No se trata de estar de acuerdo, sino escuchar cuál es el consenso, pero escuchar cuáles son las cosas que se están haciendo bien. Sería muy bonito para la comunidad escuchar las cosas que van bien y la positividad. Gracias. Chris? Sí. Muchas gracias. La manera en que la pregunta fue planteada, yo entiendo que la idea, si usted no está familiarizado con lo que está pasando y el contexto, puede sonar como un caos y como algo que está, algo muy negativo, con ganas de levantarse e irse. Pero mi experiencia es trabajando en Nueva York, una agencia de supervisión durante 17 años. Sí, era un total caos. Pero en esta situación es como el regreso a casa. Y bueno, lo digo con un guiño, pero es extraño para la gente que pueda entender el panel, la posición de monitor. Son nuevos conceptos, es una nueva oficina. Hemos estado aquí por 2 años. Es algo muy reciente. En el gobierno, trabajo del gobierno, lo importante es el tiempo. Tenemos que ser pacientes y entiendo que las personas que acaban de llegar están buscando nuevos trabajos, pero a veces duele crecer. Pensé, había creo que un problema técnico. Bueno, antes que establezcamos procedimientos, hay que tomar en cuenta que lleva tiempo, sobre todo comunicación constante con el público. Es un proceso difícil. Algunos de ustedes están actuando como voluntarios, están donando su tiempo y tal vez no estén viendo los resultados que ustedes esperan de inmediato. Cuando toma una posición en el panel como miembro de la comunidad y está prestando atención, tal vez crea que queríamos esto, nosotros pedimos esto. Como decía el señor Atkinson, lo obtuvimos, pero el cambio que esperamos, eso va a llevar tiempo. Es la naturaleza del gobierno. Tenemos personas que tienen ideas, tienen nuevas políticas y lo que falta es las personas que ejecuten. Y a eso me quiero comprometer yo, a ejecutar, a ganarme la confianza de la comunidad, a dar seguimiento y establecer las expectativas y que hagas lo que digas, ejecutar. Ser transparente cuando te enfrentes a un obstáculo. Cuando cometes un error, admítelo.
La gente lo entiende y sigue adelante. He trabajado en circunstancias sumamente difíciles por 17 años. Y bueno, lo dejé y ahora quiero regresar a este campo porque es mi vocación. Estoy solicitando esta posición. Tengo 2 jóvenes adolescentes, tengo mi familia y no es algo que tome a la ligera. Si me dan la oportunidad de ejercer esta posición que amo, bueno, hablaré con mi esposa y vamos a planear, a estar aquí a largo plazo para ayudar a la gente que sepa que yo me he comprometido de esa manera. Gracias. ¿Cómo asegura usted que las preocupaciones de las comunidades históricamente excluidas sean escuchadas y tratadas? Chris, vamos a empezar contigo en esta pregunta. Tania, en su última respuesta, habló de participación de la comunidad y es algo tan importante. Pero ¿cómo se ve? Hay varias maneras de que la comunidad participe, no solamente publicando en el sitio de internet de la ciudad, con miembros de la comunidad y especialmente con aquellos miembros que no están participando, miembros de las minorías que son miembros de las desproporcionadamente están siendo arrestados y encontrarnos en el lugar donde se encuentren, ya sea una iglesia, la biblioteca, centro recreativo, una mezquita, donde quiera que sea, para pasar tiempo ahí, estar presentes físicamente y ser abiertos para escuchar lo que quieren ver. Y como dije en mi respuesta anterior, ejecutar. Si escuchas lo que ellos están pidiendo y estás en una posición de hacer algo, sin hacer falsas promesas o expectativas falsas, si hay algo a lo que le puedes dar seguimiento, sobre todo dar seguimiento a todos los niveles para escuchar a la gente que tiene quejas o aquellos que posiblemente van a llenar una queja, que conozcan los resultados de esas peticiones y no solamente hacerlo de manera electrónica o digital, sino encontrarse cara a cara con ellos. Sherry. No tengo ningún desacuerdo con nada de lo que dijo Chris sobre estar personalmente con el público y encontrar a la gente donde está. Cuando estaba pensando lo importante que es la participación de la comunidad para este papel, pienso en las maneras de conectar con las comunidades. Todos somos como las personas externas. No sabemos las personas en la comunidad cómo entienden las cosas. Pero qué perfecto sería que un panel de supervisión de la policía tenga deseos específicos de contratar a personas menos representadas de la comunidad. Esas son maneras de introducirnos a la comunidad y ser capaces de encontrarnos con las personas donde ellas están y establecer discusiones que tal vez no sean obvias para unas personas ajenas a la comunidad si no existe esa discusión. Y esto implica muchísimo trabajo y no quiero sobrecargarlos, pero parece que hay otras personas que ya tienen un sentido comunitario, miembros que ya han participado en el plan de equidad de Boulder, otras personas que ya estuvieron involucrados en la marco de referencia de participación y personas que ya dijeron que estaban interesados en el plan de la policía. Son maneras obvias que se me ocurren de salir a la comunidad, encontrar a las personas donde se encuentran y
no tal vez referirnos a ellos por su nombre, pero sí saber quiénes son, a quién representan y expresar cuál es la ley de la tierra, porque muchos no lo conocemos. Adicionalmente, muchas personas han hablado de esta es una oportunidad no solamente de escuchar de la gente cuáles son sus preocupaciones, sino que también empezar a sentar las bases de cómo manejar los problemas, el marco de referencia del trabajo que nosotros hacemos y qué podemos esperar de nuestro trabajo. Al parecer, Tania ha tenido esta experiencia, que algunas personas no tienen unas expectativas lógicas, pero explicar a la gente que hay determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, que los oficiales requieren tener su día en la corte también, son cosas que nos escuchan con frecuencia, pero al mismo tiempo que escuchamos sus preocupaciones, establecemos las bases, cuáles serían los prospectos. Tania. Yo estoy de acuerdo con todo lo que Chris y Sherry han dicho. Solamente voy a agregar que es tiempo de manejar las expectativas realistas, porque no lo que este departamento ha hecho o no ha hecho, pero también explicar a la comunidad qué hace nuestra posición, cuáles son las maneras en que esta posición puede crecer y también manejar mis propias expectativas. La verdad es que miembros de la comunidad no van a querer conocerme hasta que sepan qué es lo que yo voy a hacer. Para mí esto es un maratón y no una carrera. Y ellos no van a querer saber ni escuchar nada de mí hasta que estén seguros que yo estoy hablando sobre mi voluntad de participar, de escuchar a cada espacio y cada parte de la comunidad. Este papel es muy importante para mí y no es sorpresa que si prendemos la televisión y vemos cómo que la policía trata diferente a las personas negras o personas de color o personas que son económicamente se encuentran en desventaja. Cuando yo era como defensora, muchas de estas personas no se veían como yo, pero eso, la noción de la participación de la comunidad es extremadamente importante. Yo creo en salir a buscar a la gente y también escuchar a que la gente conozca al monitor y podemos tener un grupo de registros de voto, entregando volantes y la gente también no sabe, pero yo soy también un pastora, dirigente de la iglesia y tengo influencia en la comunidad, en mi comunidad negra y yo solamente abundando en lo que mis colegas han dicho y saber que hay una actitud abierta para escuchar. Gracias, Tania. Y la siguiente pregunta, ¿cuáles pasos específicos establecerías para establecer la confianza entre el panel y la comunidad, sobre todo sobre grupos históricamente excluidos? Y con gusto repetiría la pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles pasos específicos tomaría para establecer confianza entre la policía, el comité de supervisión y específicamente miembros de la comunidad que históricamente han sido excluidos? Creo que ya casi contestamos o por lo menos establecimos el marco de referencia a cómo establecer esta confianza. Una de las cosas que he pensado es la idea de tratar de llamar a estas diferentes organizaciones, sacarlos de sus silos, específicamente qué proyectos son bienvenidos en la comunidad y en qué proyectos puede participar la comunidad. Algunas ideas que he tenido, tener
miembros tal vez del miembro de supervisión de la policía a la policía de Boulder, salir y hacer una sesión de preguntas y respuestas o entrenamiento específico sobre lo que puede esperar la gente cuando si lo paran por tráfico. La población en edad de la universidad y que tal vez no han tenido encuentros con la policía, pero conocemos que esa edad demográfica que ha tenido encuentros con la policía se puede tornar negativa. Que ellos puedan comprender qué esperar de la policía y de la supervisión de la policía y tal vez esperar algunos incidentes, tal vez el conflicto que no necesariamente tiene que ocurrir. Históricamente, las comunidades históricamente en desventaja, lógicamente tienen una brecha más grande de desconfianza. La participación de la comunidad es solo un paso, pero hacer el trabajo, este trabajo no es solo de la comunidad y participación, sino hay un aspecto muy fuerte e importante de investigación. Ellos quieren ver que los casos se están investigando profundamente y que los resultados de las investigaciones son apropiados y sobre todo el manejo de las expectativas es importante para que sean realistas. Cuando se revise un caso, eso puede ser una oportunidad no solo de ver los resultados de las investigaciones y de las ideas de la supervisión de la policía, y también es la decisión del jefe de la policía. Y pueden salir y explicar por qué diferentes entidades piensan de manera diferente de acuerdo a lo que muestra la evidencia. Pero el construir la confianza no es algo fácil. La policía y los procedimientos de la policía es un tema muy caliente en el país y sobre todo alrededor de estas comunidades, y esto va a llevar mucho trabajo, mucho tiempo de las entidades de supervisión para empezar a construir esta confianza. Gracias, Sherry. Tania. Y siguiendo con lo que decía Sherry, lograr que cada grupo trabaje junto y también dejar claro que las expectativas de cada una de estas comunidades, definitivamente existe la falta de confianza y todos hemos visto Tyre Griffith cómo fue asesinado en Tennessee. Y ahí tenemos que hacer que la policía participe, pero algunas personas dicen, ¿cómo te atreves a involucrar a la policía? Yo no quiero acercarme ahí porque no quiero que me golpeen. Pero la razón por la que se tiene que investigar es porque Tyre Nichols fue asesinado porque la policía, la mayoría de los oficiales de la policía eran negros. Y en particular los invitaron a ellos a ser parte de la discusión para entender por qué algo, y algo similar sucedió en la ciudad de Dallas y algunas comunidades se rehusaron a asistir. Y muchas veces cuando otros miembros de la comunidad decidieron venir, entendieron, bueno, pero al principio existía la desconfianza porque no querían estar bajo el mismo techo que la policía. Y eso es lo que yo quisiera hacer aquí. Yo sé que el departamento de la policía no es tan diverso como quisiéramos, pero existen algunos segmentos de la policía. Por ejemplo, incluir a las mujeres policía, oficiales de la policía negros, oficiales de la minoría. Y ellos todos tienen que ser parte representando a la comunidad. Y cómo los reunimos
a todos para que cada comunidad sea representada. Y como dije en la respuesta anterior, tenemos que seguir lo que predicamos. Y otros programas que podemos seguir es la mediación, que tengan una entrevista, discutan lo que sucedió, o que un oficial de la policía escuche lo que el miembro de la comunidad tiene que decir. En el departamento de la policía piense cuáles soluciones puede aportar. Gracias por su respuesta, Tania. Entre todo lo que Tania ha dicho y Sherry dijeron, ya no hay mucha oportunidad de nuevas ideas. Ellas básicamente dieron en el clavo, pero tengo algunos pensamientos sobre lo que ellas han expresado. Cuando Sherry dijo que había que ver los resultados, y yo entiendo cuando esta persona utilizó sobre el concepto de construir la confianza. Sí, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana. Y si pensamos en las comunidades históricamente excluidas, eso lleva tiempo. Sí, que hacer que la confianza crezca lleva tiempo, poco a poco, paso a paso. Tenemos algunas ideas sobre participación de la comunidad y cómo conseguir la confianza de todos los miembros de la comunidad. Y no solamente va a ser la participación, también pensamos en ello sobre los civiles, pero la policía también forma parte de nuestra comunidad. Cuando hablamos de participación de la comunidad, estamos incluyendo a la policía. Pero al final del día, el monitor y el panel no están entregando resultados, pero si la participación de la comunidad por sí sola no va a presentar resultados. Pero queremos que todo se base en investigaciones rigurosas, que el estándar sea muy alto, que se base en evidencia, objetivo, se lleve a cabo por personas neutrales y que se expresen recomendaciones. Eso va a tener un impacto muy positivo, sobre todo que vaya de acuerdo con los valores del Departamento de Policía y con el buen trabajo que ellos están haciendo. Si eso ocurre, entonces el jefe de la policía puede recomendar la medida disciplinaria y así se construye la confianza. Cuando la comunidad ve que el trabajo que un investigador independiente y un monitor independiente, entonces se puede empezar el proceso. En términos de traer a cada grupo junto, como decía Tania, yo he visto que esto funciona en Nueva York. Y yo no quiero decir esto que algo que cualquier persona puede hacer que suceda de la noche a la mañana, pero hay iniciativas que pueden comenzar que lentamente va a funcionar. En Nueva York las personas, los ciudadanos pueden pedir subirse al carro de la policía y hacer un recorrido y darse una idea de a lo que se enfrenta la policía diariamente. ¿Cómo se ve un día en la policía? Es que muchas personas no tienen ni la menor idea de lo difícil que este trabajo es. Solo vemos los encabezados de las noticias, pero la realidad es muy diferente. Yo he hecho este recorrido. Cuando se les llama, su cabeza explota y algunos no tienen idea todo el trabajo, el papeleo que lleva cada trámite. Porque ellos piensan que estar sentado ahí en una patrulla es algo aburrido, pero bueno, hay muchas otras cosas que los ciudadanos pueden ver, como la Academia de Policía. Ellos invitan a los ciudadanos a entrar y tomar un curso
o tomar un curso nocturno y pueden aprender. O sea, no es una réplica de lo que aprenden en la Academia de la Policía, pero se les enseñan algunas cosas, por ejemplo, de la Policía de Nueva York. Pero se dan una idea de lo que un policía tiene que aprender. Así que cuando la policía tiene que hacer un arresto, entonces cuando el público aprende, entonces se da cuenta de todos los reportes que la policía tiene que escribir simplemente por hacer un arresto. Entonces son medidas que me encantaría ver en cada parte del país. Y yo he participado, por ejemplo, en una compañía de teatro en Brooklyn, en Nueva York, y que habla del absurdo para entender el director de teatro hizo esta obra después de la muerte de Eric Garner. Y para mí fue muy interesante ser parte de la investigación y parte de la fiscalía y trabajar en las tendencias. Y creo que lo comenté en mi presentación, 7 civiles y 7 oficiales de la policía. En el programa era cada martes de 6 a las 10 y estábamos juntos 4 horas los martes y éramos fundamentalmente en contra de la policía, pero los oficiales de la policía no estaban portando su uniforme y comienzas con una comida, compartes los alimentos con ellos, empiezas a hablar. Entonces, porque las personas no están usando su gafet con el nombre, entonces no sabes realmente con quién estás hablando, no sabes si es civil o policía. Y después te pone por esto un ejercicio de teatro de improvisación. De manera que la gente baja la guardia, se quitan las máscaras y el director de teatro es muy bueno en esto. A la 5ª o 6ª semana, todas las personas estaban mucho más abiertas. Después de lo que sucedió con Eric Garner y ver lo que pasó, no va a venir de la parte de arriba, no va a venir de los políticos, no va a venir de las autoridades. Tienen que poner a los policías, a la policía y a los civiles y permitirles que caminen, que se pongan en los zapatos de la otra persona. Y así surge la confianza. Y lo he visto cómo sucedió y cómo cuando se presentó la obra. Y eso sucedió con personas que no tenían ninguna experiencia de teatro. Y bueno, y nos pusimos a cantar mano a mano con la policía. Bueno, yo le digo, no soy un buen cantante, pero el ejercicio dio resultados. Nos conocimos de una manera muy, muy diferente. Me encantaría ver un programa similar que se lleve a cabo aquí en Boulder y en otras partes del país. Pero cuando apuntas en esa dirección, cuando impactas a una sola persona o tal vez un pastor en el grupo, puedes cambiar su punto de vista, su manera de pensar. Y eso se traslada la actitud. Y bueno, no tiene que ser algo exactamente como esto, pero disculpe que hable tanto. Pero si no ves los resultados, si no haces los resultados, todo lo que hagas no va a servir para nada. Gracias. Vamos a hacer un giro y vamos a esperar las preguntas de nuestro público. Por favor, trate de mantener sus respuestas más breves y gracias por esa magnífica historia. Hay límites establecidos para el panel de supervisión y en su experiencia, ¿cuáles son maneras que pueden afectar esto? Y quiero empezar con Tania. Va a ser una pregunta muy difícil de contestar. Las dos jurisdicciones donde trabajé en Dallas y en Nueva Orleans, bueno, en Nueva Orleans tienen
sindicatos y en Dallas tienen asociaciones. En mi experiencia en ambas instancias, usan más difícil la supervisión. Yo sé que les pedían a los oficiales que no cooperaran con mi oficina, etcétera. Sí, utilicé el enfoque que mencionaba Chris. Muchas veces trabajo con comandantes o jefes de la policía que ponen políticas para asegurarnos que al menos en papel las cosas sean cosas que tenían que suceder. Pero había muchas limitaciones en las calles. Cuando alguien te detienen por tráfico y pregunto qué pasó y pretende que no me conoces, es algo muy difícil de contestar, pero una de las maneras es que, pues, ver que una vez que las cosas están involucrándose con las políticas y la manera en que mi departamento trabajaba es que haya un buen entendimiento entre el departamento de policía y el departamento de supervisión. Así es como vas a acceder a esta información, así funcionan las cosas. Pero esta es una pregunta muy difícil y yo siento la curiosidad de qué van a contestar ellos. Bueno, tengo la curiosidad de cómo manejaban las cosas, pero es difícil. Gracias, Chris. Tengo tiempo todavía para mis respuestas. Sí, te damos la oportunidad. 3 minutos. Quisiera escuchar de los sindicatos de la policía, porque no es el departamento de policía de Nueva York o de Nueva Orleans. Es muy difícil, un reto que es difícil de navegar. Hablamos de esto los tres: establecer confianza, expectativas claras, y tiene que ver con qué clase de trabajo vas a hacer. Sería muy difícil ir en contra de los sindicatos y las asociaciones que confianza de que estás haciendo un trabajo justo, que vean que eres justo, pero puedes establecer los caminos como un investigador, trabajar con representantes de los sindicatos y hacer las entrevistas de los oficiales. Ellos siempre te van a retar. Esa es mi experiencia. Siempre retan a los investigadores muchísimo en las entrevistas y quieren saber de qué estás hecho, cómo respondes, si aguantas. Pero a lo largo del tiempo, si te estableces como que eres una persona justa, que no tratas de hacer trucos y que les das la oportunidad de responder sin tratar de pescarlos en una situación comprometedora. Una vez que estableces esta reputación, entonces pues empiezas a tener un poco de avance. No es que van a tener total confianza, pero el nivel de reto se reduce un poco. Por si acaso quieren escuchar que el sindicato nos dio la bienvenida, fue una decepción, no fue así. El asunto con el sindicato que tienen los oficiales, estoy muy complacida que alguien en la audiencia entiende esta dificultad, porque es un límite de verdad. El memorándum de entendimiento son muy importantes, pero los oficiales sí tienen derechos y tenemos que darles el proceso debido que está dentro del acuerdo que ellos tienen. Si queremos que cambie su proceso o darles más acceso a la supervisión, eso sí tiene que ser
en conjunto con el sindicato. Y la gente de aquí, los miembros de la comunidad, pueden hablar con el gobierno de la ciudad y decirles, eso es algo importante. Y ciertamente no es fácil porque es un reto, lo entiendo, que es difícil rebajar los derechos que antes han tenido. Simplemente es un hecho que se tiene que trabajar con eso. Y cuando yo estaba haciendo entrevistas, el mismo relación con los abogados del sindicato de la policía pueden acordarse posiblemente y uno puede hacer algo de progreso en algo pequeño, pero si involucra determinación, correrlos, nada les va a parar defender sus clientes. Yo reconozco que es un límite y tenemos que trabajar con eso. Si se lo van a cambiar, lo van a cambiar en cuanto a la legislatura o el gobierno. Gracias, Sherry. Alguien escribió muy pequeño. Como monitor, usted decidiría los detalles de la conducta de la policía, se comunica al panel y luego al público en general. ¿Qué guía sus estándares de transparencia y cuál es la información que se debe entregar al público o mantenerse en privado? Vamos a comenzar con Chris. Yo creo que para la primera parte de la pregunta, los detalles que se debe dar al panel, cada detalle posible. Yo no veo ninguna razón para retirar esa información o evitar comunicar esa información. Es parte de la ordenanza, las reglas. Y más allá de eso, yo no puedo imaginar como monitor cómo voy a limitar la información cuando yo voy a hacer recomendaciones en cuanto a la disciplina o evaluar la investigación. En cuanto al público, yo estoy a favor de la transparencia lo más posible y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, pero tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la transparencia porque hay ciertas cosas para el bien de la investigación que uno no puede revelar al público, aunque haya finalizado la investigación. Hay detalles que no se puede revelar al público porque uno no quiere violar la privacidad del oficial o del ciudadano, o posiblemente hay otras cosas dentro de la investigación, no se me ocurre en ese momento, pero estoy a favor de la transparencia, que uno puede comunicar todo lo posible, todo lo que es permitido, pero no podemos dar toda la información del caso al público. Hay ciertas cosas que se necesitan mantener en privado y eso es igual de vigente para la oficina del monitor. Yo siempre aliento al departamento de policía que sean más transparentes. Normalmente les ayuda y les ayuda cuando son más transparentes. Es importante también reconocer que ciertas cosas pueden ser fuera del control del monitor. Si el monitor está trabajando bajo el gerente de la ciudad, una de las cosas que yo quiero que quede claro con el público, cuáles son las reglas en cuanto a la transparencia, pero me gustaría tener esa claridad con el gerente de la ciudad. ¿Cuáles son los procedimientos en cuanto a dar declaraciones públicas? Eso se va por la oficina de prensa. No quiero dar información en conflicto o un narrativo en contra de lo que quería anunciar la ciudad en esa plataforma. Gracias. ¿Y usted, Sherry? No puede prender el micrófono. Yo
Absolutamente estoy de acuerdo que a lo menos de que haya un límite de la información que se puede compartir con el panel, es absolutamente apropiado que los miembros del panel, cuando están haciendo un repaso de la investigación, necesitan todos los detalles. No sé si es que haya un límite en la información que se puede compartir de parte del monitor al panel de supervisión, pero es importante repasar la información para hacerlo completo y para hacer una determinación correcta. En cuanto a la información al público, eso es un poco más difícil porque uno quiere mantener la integridad de la investigación, pero eso hay un equilibrio con la transparencia. Yo estaba hablando anteriormente durante la recepción acerca de mis puntos de vista en cuanto a la transparencia se han cambiado completamente. Antes yo valoraba más la integridad de la investigación en contra de transparencia, pero yo he cambiado de mente. Ahora yo quiero dar más información al público lo más posible en diferentes puntos de tiempo. Tenemos un equipo de transparencia que redacta los videos para mantener la privacidad de las personas y repasamos los reportes y audio que tenemos y eso ha sido muy excelente en Chicago en cuanto a la confianza. Y también tenemos reportes con información redactado para finalidades de privacidad de las partes interesadas. Yo creo que eso es muy efectivo en cuanto a la organización para los que quieren profundizarse más en un caso individual, que tengan la capacidad para hacerlo. Yo diría que lo que se permite. Y Tania, estoy de acuerdo en cuanto a lo que han dicho Chris y Sherry, que el panel necesita toda la información en Dallas. Cuando hacemos el trabajo, nuestro conjunto de toda el archivo, ellos pueden recibir todo el archivo y eso es importante. El panel lo necesita. En cuanto al público, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Un cambio de política en Dallas fue que pudimos revelar la información. Entonces, hasta junio de 2020, no tenían una política de revelar los videos. Entonces, yo trabajé con el jefe, escribimos la política. Ahora, dentro de 72 horas de un incidente crítico, tenemos que revelar la información hasta a lo menos de que indican por qué. No lo pueden hacer para siempre, pero necesitan explicar a mi oficina por qué no lo pueden revelar en ese momento. Y fue la política retroactivo, porque había muchas familias afectadas y para miembros de la familia de una persona que se había matado, ya pueden ver los videos. La transparencia es muy importante. También hacemos lo mismo. Las investigaciones son públicos. La Junta se reúne una vez al mes, lo publica, toda la investigación está ahí, la gente puede ver la investigación, saben todos los hechos y las recomendaciones. Para mí eso es muy importante, que el público puede ver y también es accesible en conjunto con el reporte de 30 páginas. Tenemos un reporte de resumen de 2 páginas. Esos fueron las quejas, cuáles fueron las violaciones y las recomendaciones para que la gente que no tenga el tiempo de leer 30 páginas puede ver el resultado dentro de 2 páginas. La transparencia es muy importante para mí en cuanto en términos del panel y la comunidad. Gracias, Tania. ¿Cómo aseguran
que el abuso de fuerza en contra de la comunidad, sobre todo en miembros de la comunidad de grupos históricamente excluidos. ¿Quiere que lo repita? ¿Cómo se aseguraría de que el Departamento de Policía de Boulder se haga responsable por cualquier conducta en contra de cualquier miembro de la comunidad, pero en particular de miembros de la comunidad históricamente excluidos? Eso es efectivamente el propósito principal del panel y también del monitoring de supervisión. Quejas que he recibido tienen que, primero que nada, investigarse profesionalmente, y es el deber del monitor independiente revisar y trabajar con la unidad de estándares profesionales y asegurarse de que cada estándar se está siguiendo, de que la investigación es exhaustiva y que sigue los lineamientos que se han establecido. Ese es el principal propósito. Aparte de que el monitor independiente trabaja ya sabiendo cómo y saber cómo ocurrió la conducta negativa y hacer recomendaciones sobre de disciplina, y el comité de supervisión tiene la misma tarea. Cualquier persona que ocupa el lugar del monitor independiente, ese es su propósito principal. Tiene que haber evidencia, hacer todo lo que sea posible para obtener información de manera a tiempo. Y cualquier miembro del público que siente que ha sido tratado injustamente por la policía, es pues que se sienta bien haciendo la queja. Muchas veces tenemos que pedir a las personas que hagan su declaración, porque es difícil hablar sobre incidentes donde tú te sientes injustamente tratado, sobre todo si tiene que ver con la raza o con algún otro aspecto. Y si alguien no quiere cooperar con la investigación, acercarnos a ellos y asegurarles la necesidad que existe de que ellos cooperen, no solo por su propio bien, sino para que no vuelva a ocurrir y prevenir que no vuelva a sucederle a nadie. Entiendo que hay problemas sobre hacer a la policía responsable, que es la responsabilidad últimamente es del jefe de la policía, y él determina qué medida disciplinaria es apropiada para el oficial de la policía. Y eso es algo que definitivamente entiendo que es una posibilidad de que se puede cambiar la ordenanza, y si la comunidad siente que el poder la persona que ocupa la posición de monitor debe cambiar, esa responsabilidad últimamente pues, tiene que estar en manos aparte del jefe de la policía, y es algo que hay que tratar en el futuro. Tania. Bueno, es una pregunta interesante en cuanto a la responsabilidad, y yo veo la responsabilidad de varios puntos de vista. Cuando hablamos de transparencia, y como dijo Sherry, quien tiene la última palabra es el jefe de la policía. Parte de eso debe ser informado al público, qué es lo que realmente sucedió. Eso es parte de la transferencia. Y si la recomendación es que se le suspenda al oficial, que reciba entrenamiento, todos necesitamos saber eso. Y es importante, por ejemplo, si Google hace a las noticias matutinas de Dallas, se establecieron medidas disciplinarias, y uno de los oficiales en realidad mató a alguien.
Dice, bueno, si no quieres trabajar con la comunidad, si no quieres trabajar directamente con entrenamientos y medidas, entonces vas a acabar con resultados como estos. Si ves a alguien que ha sido herido seriamente, bueno, tenemos que realmente encontrar la manera de cuáles son nuestras mejores recomendaciones. ¿Qué respuesta queremos tener de la policía? ¿Van a adoptar nuestras recomendaciones o no? Y nosotros tenemos que documentar cada cosa, cada recomendación, y vamos a ver claramente cuáles son las tendencias. Es una de las cosas que tenemos que, bueno, puedo ver o decir, mira, este es el 5º reporte que mando sobre el oficial Smith, o como sea. Entonces vemos las tendencias, pero esto debe estar documentado antes de que el daño sea demasiado y que sea demasiado tarde para solucionarlo. Esa es la importancia de tomar medidas que los hagan responsables, documentar y asegurarnos de que vamos llevando récord de los oficiales con los que tenemos que trabajar más. Y también quiero decir que el entrenamiento es muy importante. No, si tal vez alguien está pasando por un divorcio, una situación difícil, una situación estresante, y eso puede causar una conducta diferente. Gracias, Tania. Chris. Bueno, entre Sherry y Tania puedo ser dito y dito. Realmente estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Tania tiene razón. Hay diferentes tipos de responsabilidad en términos de el jefe de la policía teniendo la decisión final sobre las medidas disciplinarias. Es algo que bueno, ella ya lo explicó claramente. El monitor no tiene ningún control sobre eso, pero aun cuando el monitor no tenga influencia, es necesario que el oficial de la policía reciba medidas disciplinarias por la conducta. Y puede ser que esa disciplina no sea exactamente lo que la víctima esperaba, pero la clave de la responsabilidad es saber cuándo existe esta conducta injusta. Una de las áreas en que tenemos que trabajar, no solo en Boulder, pero en todas partes, sobre todo cuando hablamos de comunidades históricamente marginados, y mucha de la conducta injusta sucede porque ellos no confían en el gobierno, no confían en los servicios del gobierno, no confían en la policía y no tienen ninguna razón para confiar tampoco en el monitor. Y eso vuelve a lo que decíamos al principio y sobre acercarnos a la comunidad. Pero tenemos que tener un plan claro para hacerlo, para que podamos entender que la comunidad debe tener un lugar donde pueda levantar sus quejas, pero que sepan que se va a tomar en serio, que se va a dar respuesta a su queja y que todos vamos a saber qué sucedió. Gracias. Otra pregunta. Unos miembros de la comunidad son intimidados porque debido a su estatus, o también por la barrera del idioma, ¿cómo se aseguraría de que hacerlos sentir seguros? Empezando con Tania. Es muy interesante la segunda parte de la pregunta cuando habla de que ellos se sientan seguros. Lo único que tengo que decir es que, bueno, yo no puedo asegurar tu seguridad.
Si yo no estoy ahí y bueno, y tampoco los miembros del panel no pueden asegurar, no están ahí presenciando su encuentro con la policía, porque existe la inclinación que la gente es lo que es, pero lo que puedo decir es que voy a asegurarme de que esos problemas no sucedan. Un problema que en Dallas es que no teníamos las quejas, porque para tener disciplina necesitamos ver que la gente se queja. Don't sleep at night sometimes because I know there's stuff in Dallas that I don't know about because people don't even want to come. They may want to come and talk to me personally or a member of my team, but they don't want to put it on a piece of paper because there is fear that there'll be retribution, especially in communities like undocumented communities. Like I do a lot of work with undocumented communities to try to figure out the best ways to keep them safe, to hear what's going on. And so some of it's depending on who the community is, and we're talking about historically excluded communities, is going to be trying to think of those creative ways to do it. But I cannot guarantee safety, but I can guarantee that we will figure out the best ways to document patterns, to document issues. And also, I understand that situation, and our board is appointed by the city council and the mayor. And so there's probably definitely a lot of that feeling too. Some people feel that the board members are kind of removed from the communities, et cetera. But I think that a lot of that is going to go back to community engagement. I work with my board members all the time. I encourage them like, hey, you have to be out in the community. You know, you have to do this. And I know a lot of them have full-time jobs. So I will do the flyers for you. I will staff the tables for you. I will do whatever to make it easy for them just to go out and hear. And so we do a lot of town halls, a lot what is going on, our community, our board members, et cetera. So I think a lot of it's going to be community engagement and really in the vulnerable communities, the marginalized communities, really figuring out very creative ways to make sure that the issues that are impacting their communities can, even if it's not in the form of a formal complaint with somebody's name on it, I think the purview of this office and this panel can still lift up those issues in ways that help keep people safe or safer, and still allow the police department to have to engage those issues. Thank you, Tanya. Chris? I think that this is the other side of transparency that we've talked about so much, being transparent and letting people know that you can't guarantee their safety. That is the reality of the situation. I wish I could. I wish any of us could. But for someone to say, make a complaint, you'll be okay. There won't be retaliation, or the officer won't arrest you for something else next time. That's being disingenuous, and it could be dangerous for that person for them to believe that. In New York, one of the things when people would voice concern, fear over retaliation, the first thing is to recognize, yes, that is, we understand you have that fear. It's a common fear. And then we would let them know, the statistics on allegations of retaliation, and they were infinitesimal. I mean, there's almost hardly any cases where someone would come back after having participated in a CCRB investigation where they were retaliated against. But if in fact they were, then that allegation is in almost all cases worse than the first allegation of misconduct that the officer committed or allegedly committed. So for the, it doesn't make a lot of sense. That's not to say it can't happen. I think that it'd be really important to, have a message to people, especially those when we talk about status, if people have immigration, that don't have immigration status, that may come from a country where they can't imagine there being any kind of accountability for law enforcement. And here, they are, and they're being told not only is there accountability, but even as someone that doesn't have immigration status, they can make a complaint, and there can be, that officer can be held accountable.
I think that part of that message needs to be, we can't guarantee that nothing, that there won't be retaliation, or that that we can't guarantee your safety. But, what we can almost guarantee is that if you don't make a complaint, or if you don't participate in the process, then the officer who's committing that misconduct won't be held accountable. And that officer may in turn be encouraged to continue that behavior. And you may continue to be a victim of that behavior. And so I think that's just a kind of flipping it around and letting people know that, while we can't guarantee their safety, we can almost guarantee that by not participating, not making complaints, we can't do anything to hold those officers accountable. I don't actually know that I have much to add to what you said specifically about how to message this. My experience at COPA is very surprising from what I expected going in, that allegations of retaliation are incredibly low. And that was not what I expected when I started the job. I thought that that would be a serious concern, and that we would see repeated situations where people filed a complaint and then felt like they were retaliated against. So I think sharing that with people could be helpful, but if they feel fear, that fear is real to them, especially if it's something involving, safety or concerns about what if their immigration status was threatened, how that would impact their life and their family. So certainly trying to message that, but it seems like this is something where we probably would want to, use some data to also get an understanding of what the scope of this problem might be. Try to identify the percentage of complaints that come from vulnerable populations versus their, interactions and contacts with police. So if that seems like something that we could really identify a big gap between people who are feeling safe coming to the independent monitor and filing a complaint, and people who are just completely outside of that system. And it could be an issue of knowledge, and it could be an issue of fear, but until you understand it better and then go out into the communities and try to talk to people directly to hear what their concerns are, it's a hard situation to speculate about. Another area might be to reach out to public defenders, because we have complaints that are filed, but it will, we wonder, like, you don't know what you don't know. Like, what are the complaints that we're not getting? What are the complaints that we never hear about? We never are afforded the opportunity to be investigated because either people lack knowledge or they don't trust the situation in terms of the ability and effectiveness of oversight in Boulder to bring justice to their incident. So I think reaching out to public defenders might help understand and capture some cases that we previously wouldn't have known about. Certainly they don't, almost every public defender I've dealt with does not allow their client to speak with oversight and provide a statement while their criminal charges are pending, but maybe encourage them to, reach out, once the criminal disposition is settled, to come to the independent monitor. And maybe it's a few months after the incident occurred, but we can still investigate that. But, as everyone said regarding this question, it's an unfortunate situation where, we cannot guarantee and be honest anyone's safety, or that, these files can't be subpoenaed by someone else, like the state's attorney or in other lawsuits. Thank you. All right, acknowledging your own identity and social location, what are your thoughts on the barriers that folks from historically marginalized communities face when accessing what police oversight can offer? And Chris, I'm going to ask you to start this one off, please. Thank you. And I'm going to ask that you repeat the question. I want to make sure that I get everything in there. Acknowledging your own identity and social location, what are your thoughts on the barriers that folks from historically marginalized communities face
when accessing what police oversight can offer? Yeah, I think that for me, as a white male, I think that it's important that I acknowledge that I can appreciate and understand, and through the work that I've done and the people I've worked with, come to some sort of understanding about what historically marginalized communities go through. It's important for them to know. I don't know. I can't speak from a knowledge of, like, I know what that's like. I can't say to someone, I know what you're feeling. I imagine that it's difficult, and I imagine that those barriers are very real and can be very scary and can be prohibitive in coming forward and participating in the process. And I've been fortunate enough to work with people that are from some of those historically marginalized communities, and through, you know, colleagues at work and through friendships, I've gotten some really good insight, you know, and from my own wife, who came to this country as an undocumented immigrant. Her mom brought her here from Peru, and they went, you know, they left Peru when she was 10. She went to Mexico, and eventually they got to Virginia, and, you know, she was naturalized when I met her. But, you know, I don't, even hearing, you know, stories from her, I can't pretend that I know what that's like, even from someone as close, you know, having spent time with my wife. And I can see how that affects people. You know, when there was a lot happening at the border just recently, a couple of months ago, and there's a wave of immigration, and there was some really nasty things being said, and I could see how that affected my wife, because she sees herself in those people, and it's not just happening to others. When she sees this on the news, and when she hears people making insensitive comments, they're saying it to her. Like, she literally feels that. And it's the same way that my colleague, who had the same position as I did, during the Black Lives Matter protests, she's a Black female, she's a Jamaican immigrant, and she helped me to understand that it's not, you know, when she's watching the news and she's seen what's happened to George Floyd and what she's seen happen to people who are protesting, it wasn't just, she wasn't just watching someone else. It was happening to her the way she experienced it. And it was traumatic for her. So that helped me to understand that. But I can't know. I can only, you know, try to imagine and try to exude as much empathy as possible. Thank you. Sherry? The issue is really challenging, and certainly it's, you know, we see a lot of information from people who, you know, have this distrust, you know, of government structures, and that they don't think, you know, they're not going to do nothing. Why waste your time? And, you know, I've heard that many times. I've, you know, been able to convince a lot of people to be able to come in, provide a statement, and trust the process. But I grew up in a really rural, small town community in dairy farming, Wisconsin, where, you know, frankly, the police pulled me over almost every night when I was driving home from my friend's house at 2 o'clock in the morning. But it was annoying. I didn't fear them. It was just something that was going to take an extra 10 minutes before I got home. So that's my relationship growing up, where police were not something to fear. And certainly that is not the situation for, you know, many communities, you know, African-American communities who have been over-policed and under-resourced. And then as you talk about, you know, immigrant communities or people who come from cultures where police are abusive, that's what they do. They do not help you. They hurt you. They take from you. They threaten you. So I totally recognize that those are real barriers. And I know we talked about this so much earlier on, but
this is where developing those relationships through community engagement is going to be important, to hopefully have people who might be able to, talk to someone who otherwise is too distrustful or too afraid, or, previously would have lacked knowledge. There's an incident in my past that I've told some people about, and they said, did you file a complaint? I had no idea. I was just in Chicago for 2 years, and I had no idea, as a law student, that there was any sort of police accountability structure in Chicago or any complaint that could be filed whatsoever. And I'm sure even had I known, I would have thought nothing's going to happen from this incident. So I definitely can empathize with people who don't think that it's worth their time and that nothing good is going to come from it. But I think one of the answers is, just keep working and reaching out to those communities to, develop relationships that can be leaned on, to try to reach people who have no trust or very low trust in the system. Thank you. Tanya? So I think, with my identity, it's pretty complicated. So even though I'm African-American woman, dark skin, so there's never any question about who I am, I had to realize some of my own limitations in terms of my own privilege. So being someone is educated, being someone that's a lawyer, someone that grew up middle class. And I think that when I first started this journey, when I was a baby in law school and clerked at the public defender's office, and I would have I call them my baby clients or my juvenile clients. And, they might've been 16 and accused of an armed robbery. And I would say naive stuff like, well, how are you out the house at 3 a.m. to be accused of an armed robbery, right? Like, and these are Black clients that look just like me, right? Because that wasn't my experience. Like, for me to be out my house at 3 a.m. doing anything, my parents would have probably done whatever. And so I think, and so fast forward 25 years from then, it has really helped me understand that even as a Black woman, I don't walk in a lot of the shoes that the people that are coming to my office to file complaints are walking in. But I walk in enough of the shoes because when people don't know that, when they don't know it's Tanya McClary Esquire or whatever, all the times where when I was a public defender, if I wasn't wearing a suit, they thought I was the client. There were times when I was wearing the suit and might've been standing beside somebody white, and they talked right to the white person, didn't even address me, et cetera. So I've had enough of those experiences in my own life to understand, and it's very near and dear to my heart. The experience that Chris was saying about his colleague, when I watch these videos of George Floyd, I just relive it. It's almost traumatic, and it just brings up a lot of historical trauma for people in my community. And so it's so important for me to be able to help figure out ways that I can help people bring their truth to power. So for example, in the city of Dallas, when I first started the complaint process, you went online, it was some PDF or whatever. People can't fill out a PDF. So one of the first things I did was, how do we make it easy? So now if you come to our website and click a button, you can fill out your complaint form on a smartphone. You don't even have to have a computer. Other things was I went to the library and said, can we put, we did a brochure, how to file a complaint. Can we put them in every library? And can we put complaint forms there? So if people don't have a computer, because, a lot of times people come to the library to use a computer. So we have forms there. We train the librarians if somebody has questions, and also working with like the Parks and Recs department to make sure that complaints and issues about that. So places that community members would go, potentially members that might have these encounters, are accessible. And so if you hire me as a police monitor, you have someone that understands different issues around privilege, but also really understands what it's like to walk in certain skins. And even then, if I don't understand it fully, with enough of my lived experience and hearing the lived experience from other community members, can really fully understand it, I think, in a way that's really important. And also helps build trust. Most people, when they come to my office, especially people from the immigrant community, the LGBTQ plus community, even though those may not be my identities, get enough sense of me of like, okay, she's got us. We might have to school her a little bit. We might have to educate on what our issues are and how they're different than maybe the Black community or the, other communities. But we think that she gets us enough that she'll at least be helpful in us trying to figure out our next steps. Thank you for that. I think we have time for one or two more questions.
So I need a coin. All right, we'll go with this one. We'll go with this one. It's hard, people. In this work, we hear often that the community really need to empathize more with the police. How do you change the minds of a police force to better empathize with community, especially historically marginalized peoples? And we'll go ahead and start with Chris on this one. It's the difference between 1 and 2 questions, Chris. Just telling you on the time. I believe at the beginning of this, we were instructed to speak very slowly. So I'm going to try to follow directions. Okay. I recently saw a documentary, I think it was on HBO or Max, whatever they're calling it now, called Ernie and Joe. And it is about 2 officers who spend a lot of time going out into the community and to respond to people in mental health crisis. And it showed the difference between when you take that role and, just sort of give yourself over to it, even if it takes the whole day to deal with people who are having a mental health crisis, the difference you can make versus, sort of the way that a lot of these incidents are dealt with, where officers will come in and just quickly handcuff the person and remove them from the situation. And some of you may have seen it. If you haven't, I'd really encourage anyone to try to get a hold of it, whether on HBO or at the library. It's really eye-opening to see that a difference can be made when the effort is put to it. And one of the points they made was that I think on average, officers receive like 60 hours of training in how to use a firearm, but only 8 hours in how to deal with someone in mental health crisis when they're at academy. And in their precinct, they changed that so that in the academy, recruits were required to, do the 60 or whatever hours, but they had to have 40 hours of training in how to deal with mental health crises. And these officers then started to, take this outside of their home community and spread this around. And it was through this training and putting on workshops, other officers were able to learn this, to see the difference. And so I think that, when we talk about getting officers to be more empathetic, it's not a matter of, just telling officers be more empathetic. They have to be shown. And I think probably the best way is for them to be shown by other officers. And so it's about empowering those who are in positions of authority or those who are the decision makers, and working with our counterparts in the police department. And, for any one of us who is going to be the monitor, I think it would behoove the community, the officers, everyone, for us to partner and collaborate with people in the police department to identify who are the right officers to lead trainings like that. It's not just about dealing with mental health crisis, but to lead trainings in how to be more empathetic. And there are creative ways to do that. It is possible, but I don't know necessarily that someone from the outside is the best person to do it. But it's about, figuring out who is within the department and hopefully getting, convincing I think, our job, the monitor's job would be to convince them that this is something worth doing. Thank you. Tanya? I think what was said was spot on. I think that makes a lot of sense. And I think because I think we underestimate what goes on in police departments. I alluded to that earlier in one of my answers, like I'll just give you a sense of it. So in Dallas, I said we don't have unions, we have association, but there's 2 Black police associations. There's a Hispanic police association.
there's a Asian police association, and just recently now there's a women's association. So those associations formed, right, by officers because they felt like there were issues that they were not being addressed, right? So a lot of times you just have one police association, right, or one police union, but the fact that we have one for almost every group is very interesting and telling to me. And so I do feel like there are ways that we could work with police officers to help inform each other. You know, one of the trainings that is going on in police departments now is ABLE, where they're actually encouraging officers to be active, you know, don't be active bystanders, to engage, right? I think if we all look back at George Floyd, I think we're just as appalled as all the officers that were standing around as we are with George Chauvin, who actually had his, you know, knee on the neck of George Floyd. I mean, when I go back and watch that video, and I'm just like, what is happening here? Why is no one intervening? And so I think to empower our officers to be able to say that with each other. But I think also programs that officers have to come and hear from community members. You know, Chris talked about this program. It seems phenomenal to me. And I was a undergrad and did a lot of theater. So this is like, oh, this is exciting. But we also have something in Dallas that I would hope to bring here. We do a series called Together We Dine. And what that is that they bring in community members and police officers, and over a meal, they discuss really tough questions about community, about policing, in a setting where the officers are not in uniform, they're in regular clothes, they're right there with the community, and they are talking about tough issues, but over a meal, right? I know food is an entree for many of us, right? You know, people, a lot of wonderful things happen over food. And so even, you know, maybe replicating something like that here in Boulder, where, because I think it's important for officers to actually hear from community members, and also for community members to hear from them. So I think getting them in a room, but then also figuring out how we can work with officers themselves would be important. Thank you, Tanya. Okay, Sherry. I love both of your ideas, by the way. I was thinking some different ideas though. One is, you know, survey after survey that asked officers, like, why did you get into this work? Why did you get into policing? The number one answer is because they want to help. And I think that departments need to tap into that desire to be helpful that initially brought officers, you know, into the profession of policing, and working to, you know, dismantle this idea of the warrior mentality that a lot of officers have, and the, you know, us versus them, that, you know, they enforce the rules on people who they don't necessarily feel are the same as them. So I think those are important goals to strive for. A project that I'm really proud of in Chicago is a pilot community mediation program. So this allows people to meet with officers. It's a facilitated conversation. So to carve out time outside of the heated incident where they are equals, where the power dynamic is gone, it's facilitated by two trained mediators, and the two people or more, if there's more people involved, can meet as humans instead of as an officer and a person who has to follow an officer's instructions or reap the consequences. So the idea behind that is to, you know, they have 2 hours of time. The conversation can go almost anywhere it needs to. And I know the question asked, you know, that we hear often about civilians being told to emphasize with police officers, but this is certainly going to be, you know, an outcome of that, is they can talk about how they experienced it, what they were feeling, what they were thinking during the incident. And I can only imagine, you know, how powerful it would be for a police officer, you know, in a calm moment where they're not under stress, there's no safety concerns for any of the people, but to hear a person say, you know, do you know how it felt to me to be talked to like that in front of my kids? You know, do you have kids? You know, how would you feel if someone was completely undermining you and, you know, treating you the way that you treated me, and have your kids see that? You know, those sort of conversations can occur in this safe space. So mediation
as something to develop and something to work towards is something that I would definitely consider as a way to give officers that space and time to really understand how people on the other side of the encounters experience those encounters with them. Thank you, Sherry. And thank you, Tanya. And thank you, Chris. We're finished with the questions. For our audience, we have some flyers located at that exit on the table and at this exit over here on a chair that has a QR code, so you can provide your feedback on the forums and the candidates tonight. For the folks who are online, we also have that QR code posted on the website that you should have had access to access this Zoom link. So with that, I want to again thank our colleagues who've traveled far to meet with us this evening, and we've got a full day of interviews tomorrow. So thanks everybody who was able to come in person, and for those of you who were able to join us online. Thank you so much.